el psicoanálisis es algo más fuera de una experiencia estética. No es que uno prepare la belleza muchas veces, sino que hay una experiencia con la belleza que va de la mano de lo sorpresivo, de algo inesperado. Y creo que tenemos una atracción muy grande por la belleza, por algo que donde nos resuena bello, más fácilmente lo consideramos cierto que si no es bello. Porque emergió un lapsus horrible, pero en eso horroroso de la emergencia de la verdad también se genera como un nuevo tipo de belleza. Ante la belleza también nos defendemos. La forma de hacer de la monogamia con la belleza es un dispositivo para sostener la belleza de la infidelidad. Eso está muy heavy. Es que estoy pensando como si en parte el goce no es también como una suerte de adicción a cierto tipo de belleza. No se va a poder acabar la guerra mientras no se reconozca que la guerra es un infierno, pero un infierno bello. Y que mientras haya belleza en la guerra, la gente va a seguir yendo a la guerra porque la paz no aporta la belleza que aporta la guerra. Y que quizás todos queremos vivir en paz, pero no estamos dispuestos a renunciar a la belleza de la guerra. Nadie puede soportar por mucho tiempo la experiencia de lo absolutamente hermoso. Creo que el psicoanálisis es una experiencia estética en tanto nos invita a pensar dónde más hay belleza, qué otra belleza se puede producir. Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Psicoanálisis para no todos. Hoy estamos el Flaco y yo que hemos estado muy desjuiciados para grabar, pero acá nos volvemos a encontrar. Hoy con un tema que hacía rato teníamos pendiente, que de hecho yo le preguntaba al Flaco si quizás es por la relevancia del tema que se ha ido como aplazando y aparecen ciertos impases para poder grabar, que es la belleza. Es un tema que creo que asusta porque es muy difícil de aprender, de comprender, como que todos experimentamos la belleza, sentimos que Eso es lo en sí bello. ya es una pregunta, si todos. Bueno, ya eso es una gran pregunta. ¿Qué tanto se experimenta la belleza? ¿Qué lugar tiene en la vida de las personas? Hay gente que conduce su vida muy estéticamente, otros muy éticamente, otros muy racionalmente, pero creo que en tanto humanos la mayoría tenemos cierta percepción de la belleza, pero que justamente es muy difícil de capturar, o sea, de darle una definición, de decir lo bello es esto, lo bello es aquello, se cae en eso de decir que la belleza está en el ojo que la mira, que la belleza es subjetiva, y no sé si solo es subjetiva, porque también hay ciertas cuestiones que más o menos se van viviendo de manera generalizada como bellas. Entonces creo que son las preguntas que nos traían, que uno empieza a leer y ve que muchos filósofos han hablado de ello, que en la literatura aparece constantemente referencias a la belleza, que el psicoanálisis no escapa a ciertas preguntas por la belleza y que de hecho vos fuiste el que propuso el tema. Sí, eso estaba pensando. Que de hecho un día estábamos en una finca y Juan David se exalta cuando uno está como entre la naturaleza y todas las cosas que tienen ciertos ecos de belleza y me hizo preguntas al respecto. Mientras él lavaba platos. Mientras yo lavaba platos, que era la escena menos bella de la vida, porque bello no me veo lavando platos. Pero lo que quería preguntarte inicialmente fue, ¿por qué te llamó la atención para hablarlo en el marco del psicoanálisis, ¿cierto? Acá Sí. como, ¿qué fue lo que te hizo pensar? Acá hay algo para decir sobre la belleza desde el psicoanálisis. A ver, creo que como fueron dos situaciones, tres. Una de hace unos años, mientras escuchaba a un paciente, pasó que yo no conocía el término hasta hace relativamente poco de la interpretación apofántica, ¿cierto? Lo aprendí leyendo el Atolondradicho, en donde Lacan habla acerca de la diferencia entre la interpretación modal y la interpretación apofántica, siendo la interpretación apofántica una interpretación caracterizada por su brevedad, por su contundencia al lograr sintetizar muchos de los elementos que el paciente puede decir y que además logran
Pues esa es mi interpretación de la interpretación apofántica, pues aclaro. Además, logra nombrar algo de esa posición subjetiva de tal modo que es más probable que a través de esa interpretación apofántica algo se zarandee en quien lo escucha, ¿cierto? Es decir, que no es la interpretación extensa, entonces usted hace eso porque sus padres y porque su madre y ti, 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 y que eran las interpretaciones extensas que da la idea que hacía Freud al principio, sino con estas interpretaciones de algún modo se tratan como unas interpretaciones también como en el orden como de un corte, muy contundentes, ¿cierto? Y entonces en el contexto de esa cita con ese paciente, aun cuando yo no tuviera el concepto, pues tengo la experiencia de muchos años en análisis, creo que fue una interpretación la que yo hice de ese modo, apofántica. Y fue como una síntesis brutal de todo lo que él había venido trabajando en el análisis y los dos quedamos en shock. Los dos quedamos como, yo quedé como, uff, ¿qué acabo de decir? Y el paciente también como, ¿qué acabo de escuchar? Y él llega y me dice, Juan, eso es hermoso. Eso que acabo de aparecer ahí fue hermoso. Y yo estaba de acuerdo con que había sido bello. Y que tenía el carácter de la belleza en tanto que se trata como de un asalto, como que uno está ahí normal y no es que uno prepare la belleza muchas veces, sino que hay una experiencia con la belleza que va de la mano de lo sorpresivo, de algo inesperado. Y entonces, primer punto. Luego, resulta que yo estaba acá, pues en los consultorios, y me encontré con un psicoanalista. Y ese psicoanalista, bueno, la escena era muy rara porque habían dañado una guaya como un candado, entonces yo estaba serruchándola. ¿Sí, okay? Hablando de escenas random, para hablar de cosas random. Entonces yo era ahí y él llega y me dice, Juan, ¿a vos no te parece que el psicoanálisis es muy lindo? Y yo le dije, sí, ¿por qué? En tu modo ladrón de bicicletas. Y entonces, como que él me empieza a decir, es que lo que pasa en el consultorio tiene un grado de belleza tan grande, pues como lo que ocurre ahí a punta de palabras, porque no estamos haciendo arteterapia, no estamos haciendo pues como otra modalidad de intervenciones, sino que es como esa experiencia, por ejemplo, del insight, que es muy lindo. Lastimosamente, ahorita en la previa estábamos hablando como de los idiomas y de cómo permite pensar cierto idioma, ciertas cosas y otro no. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece que el insight, pues el inglés realmente logra hacer como unas conjugaciones de unas palabras que terminan teniendo unos estallidos de sentido que no se logran en la traducción al español. Pienso, por ejemplo, en el insight, pienso en el flashback. Son dos experiencias psicológicas muy interesantes y entonces como la belleza del insight de un paciente que llega y dice como, ahora entiendo todo lo que he sufrido por cualquier cosa y ahora algo de este sentido se me revela o ahora puedo entender un sueño y eso que, o ahora puedo escucharme diferente porque emergió un lapsus horrible, pero en eso horroroso de la emergencia de la verdad también se genera como un nuevo tipo de belleza. Y entonces, luego con este psicoanalista nos poníamos a pensar, creo que por eso tenía miedo de este capítulo, como de lo poco que se habla por parte del analista de la experiencia estética que puede llegar él también a tener en el espacio del análisis. Porque sé que es un tema muy álgido, porque entiendo que para muchos psicoanalistas la forma de posicionarse es como objeto, ¿cierto? Objeto A que produce, pues, o tiende a producir, a fomentar el trabajo del paciente.
Y entonces la subjetividad de él debe quedar completamente aislada de la operación. Entonces por eso creo que hay un miedo ahí como a hablar un poco de lo que pasa también del lado del analista en mi caso, porque yo evidentemente siento que muchas sesiones terminan siendo muy bellas, terminan aportando cosas muy, muy especiales para la vida del paciente derivadas de ese dispositivo. Y luego analizábamos como por qué los psicoanalistas tienen como ese semblante, porque cuál es la necesidad también como de esa excesiva seriedad, de esa excesiva solemnidad, de esa parquedad, que muchas veces termina como generando una idea, creo que en el medio, como de que el psicoanalista es así en todos los contextos de su vida. Es como, pues te volviste psicoanalista y sos psicoanalista. Renunciaste a vivir. Exacto, sos psicoanalista en la discoteca y sos psicoanalista en el bosque y sos psicoanalista de paseo, como que siempre se cuida mucho esa imagen, ese semblante de ese analista, como si no pudiera también compartir algo de la experiencia propia de su quehacer. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención. Y lo tercero es que creo que nos leímos en el grupo de lectura Religión sin Dios, en donde se hablaba también ahí como del asunto de la belleza, y todo eso me llevó a pensar como en una pregunta. Y la pregunta que me gustaría que pusiéramos en el horizonte es si el psicoanálisis es también una experiencia estética. ¿Y cómo así que es también? Porque no solo es eso, no solamente sería una experiencia estética, podríamos decir, tiene su pretensión de ser terapéutica, tiene su pretensión de derivar en una cura, pero como que lo que me llama la atención es eso, cuál es el papel de la belleza en los procesos analíticos. Que incluso yo te diría como para llevar la pregunta a más extremo, es como el psicoanálisis es algo más fuera de una experiencia estética, como para ser más fuerte en la pregunta y que creo que lo podemos ir tratando de verificar. Vamos. Porque hay algo en eso que vos traes de la interpretación apofántica, yo no lo había puesto quizás en relación con la belleza, ni con muchos de los elementos que vos traes, como que yo me centré mucho en una parte muy lógica de la interpretación apofántica, pero creo que no es desligada de lo que vos planteas, y es que la interpretación apofántica tiene mucho que ver con valores de verdad y falsedad. Hace unos días, cuando estábamos hablando, quizá de Asiente Salomón, no recuerdo en cuál fue que vos planteabas algo como de la pregunta por la realidad de los hechos y de la verdad de los hechos, y si alguien... Como en todos los capítulos. Como en todos los capítulos, pero planteaste un caso que a mí me pareció muy interesante, y es si alguien quizás llega preguntándose, a mí me abusaron. Yo creo que quizás pude haber sido abusada o abusado cuando niño, pero no recuerdo. Y entonces, si la pregunta en el análisis debe llevar a develar si fue un abuso o no fue un abuso, y me parece que parte de la interpretación apofántica es marcar con un verdadero o falso eso que queda en el horizonte, que no se sabe si fue verdadero o falso. Y la gran pregunta del análisis es cómo hacer eso. Pues porque es tocar las significaciones de alguien. Que eso verdaderamente quedó perdido, pues no habrá forma, más allá de las palabras que ahí surjan, o que aparezca alguien, la mamá diciendo de la nada, sí, resulta que usted fue abusado, pues un hecho externo. Pero si dentro del análisis eso se resuelve de alguna manera, es con palabras y es asignando un valor de verdad o falsedad. Y resulta que, como sabes, y creo que les hemos contado, yo estuve en algún momento dando un curso montando un seminario sobre la verdad en psicoanálisis, y eso me implicó estudiar mucho sobre el tema de la verdad, y me leí un libro dentro de todo eso de un matemático, de apellido Hardy, no recuerdo el nombre, se llama Apología de un matemático, y él propone algo de la validez de las matemáticas, porque las matemáticas son válidas como son, que es el lenguaje que nosotros reconocemos como el que da cuenta de los fenómenos naturales, de la química, la física. O
sea, cuando le dicen que algo es matemático, es exacto, preciso y más o menos real. Y él dice que un criterio de verdad de las matemáticas es la belleza. Y dice, una fórmula matemática fea no está destinada a la eternidad. Eso va a caer. Si no es bella, va a caer. Me encanta. Y creo que tenemos una atracción muy grande por la belleza, por algo que donde nos resuena bello, más fácilmente lo consideramos cierto que si no es bello. Entonces, me parece que algo de las condiciones de que alguien diga esto fue verdad o esto no es verdad, o es verdad que no me importa si es verdad, porque también eso hay que marcarlo como verdadero, tendrá que ver con que ahí se produzca una experiencia de belleza. Como esto acá que pasó, yo no tengo cómo decir nada más frente a eso. O sea, quedé conmovido por la experiencia que ocurrió en el consultorio y eso conmueve mis valores de verdad. Pero creo que pocos elementos más tenemos para eso que lo estético que ocurre en el consultorio. No sé si vos estás de acuerdo con algo de eso, o sea, cómo hay algo, no sé si lo has escuchado también de los psicoanalistas, que te decía, muy bello el psicoanálisis. Yo he escuchado en muchos espacios de psicoanálisis que se está hablando de la teoría y que se dice, oiga esto tan bello que dijo Freud, vea esta belleza que dice Lacan, ¿cierto? Y como que uno le dicen esta belleza y uno queda, es cierto. ya yo le creo, ¿verdad? Logró encontrar la belleza, eso es. O sea, que los feos son más falsos. Ay, qué cara. Pero creo que hay algo de eso, o sea, de la experiencia, y no sé cómo lo ves vos, en la relación entre lo que uno ve como más verdadero y las cosas que cree y la belleza. Porque incluso creo que una forma de conducir la vida, ya para pensarlo en cosas de consultorio, tiene mucho que ver con que la vida sea estética. Y creo que eso es lo que hace parte de que sea dañino. Un amor, tenemos una palabra bella, tórrido, Wow. así Salud. efervescente. Salud por Salud los amores por los tórridos. amores tórridos. Porque tóxico ya no es tan bello. Un amor tórrido, efervescente, pasional. Creo que es muy difícil salirse de ahí porque es muy bello. Que es el amor de mi vida y pasan las peores cosas, pero eso resiste a todo. Y vaya luche con esa experiencia de belleza. Cuando la salud, muy buena y muy agradable, pero poco bella, ¿cierto? En muchas ocasiones. No sé cómo lo ves. ¿Qué piensas con relación a eso? ¿Pero a qué? Es que me quedé en tórrido. ¿A qué tanto la belleza es una forma de incidir sobre lo que una persona sufre, vive, repite, porque transforma las significaciones de su vida? Sí, mira que ahorita lo enunciabas y a mí me parece que, por ejemplo, en nuestra educación, la premisa ha estado como en ser buenos, ¿cierto? Pues como que uno desde cachorro lo que le dicen es, usted tiene que ser bueno, usted tiene que respetar al otro, no hacerle al otro lo que no le gustaría que le hicieran, y como que toda nuestra educación ha estado muy centrada en la parte ética, moral, más moral realmente. Pero no sé, en algún lugar leí o me enteré, como si no estoy mal es Foucault, discúlpenme la pésima referencia otra vez en este podcast, pero creo que él lo que insertas como una pregunta por ¿es mi vida bella? Es decir, como si la estética tuviera también un factor preponderante en la forma de existir y que deberíamos preguntarnos por eso. Sé, ahora lo recuerdo, que en Teoría del Cuerpo Enamorado de Michel Onfray, que en estos días en el curso que estoy dictando un muchacho llegó y le dijo, es que Michel Airfryer. Como que pensaba como eso. Con Onfray lo que se plantea es como la estética de los sentidos y el hedonismo solar como una forma de restituir la importancia de la belleza y la disposición para poder encontrarla, gestionarla, sostenerla y no huir de ella cuando aparezca. Porque muchos de los sistemas morales, de algún modo, también rechazan la belleza en la medida en la que ese tipo de encuentros suelen generar entonces cierta conmoción ante los sistemas ya establecidos, ¿cierto? Por ejemplo, el de la monogamia, ¿cierto? Que
Muchas veces trata de expulsar lo bello de lo otro para sostener, digamos, la elección ya tomada. Y se vuelve entonces, la belleza se vuelve ominosa, sobre todo la belleza externa al vínculo se vuelve ominosa porque en cualquier momento puede venir a atacar lo que yo ya he construido. Que las histéricas tendrían mucho que decir sobre eso, ¿cierto? Pues como, y los sujetos histéricos tendrían mucho que decirnos sobre eso. Es muy importante la Y sí, aclaración hoy en y día. sí. Pero Histériques. les hysterics. Entonces, nada, creo que eso también es muy interesante, como que ante la belleza también nos defendemos, porque no siempre está del lado del bien. Es que creo que en general no está del lado de lo demasiado bien. O sea, lo bien en tanto repetitivo, quizá un poco monótono, va perdiendo la cualidad de belleza, porque estabas hablando de eso y me acordé de este libro, El amor y Occidente, que se me olvida de Denise quién, de Hushman. de Denis de Rougemont, pero Perdón el francés. cuando él plantea que justamente el amor en Occidente está puesto es en la infidelidad. Te escuchaba y yo pensaba si la forma de hacer de la monogamia con la belleza es un dispositivo para sostener la belleza de la infidelidad. Ay, puta, eso está muy heavy. Que, sabes que yo creo que en general hay como una experiencia del matrimonio, por lo que escucho, esto no es una crítica al matrimonio per se, ¿cierto? Estoy hablando de una generalización, hipergeneralización, pero que hay una experiencia bella del matrimonio, previa al matrimonio, que tiene que ver con un montón de ideales, de cómo me voy a casar, cómo va a ser esa cena, la fiesta, el compromiso, y un montón de ideales que se sostienen, pero que uno en general cuando escucha hablar del matrimonio, ya a las parejas casadas de un tiempo, el relato nunca es bello. Y uno se preguntaría por qué eso se sostiene. Y la tesis de Rougemont, o como se diga, es que justamente lo que está como bello es lo que queda afuera. Y la experiencia del amor vivida, intensa, queda por fuera. Y no sé si todo lo que se sostiene de monogamia también se sostiene para sostener ese punto de belleza que es sorpresivo, fugaz, que atenta contra nuestras categorías y que es la manera de poderlo soportar. Y que yo a veces, cuando escucho hablar ciertas teorías desde el poliamor, la no monogamia, me pregunto qué tanto van a lograr triunfar en tanto qué falta de belleza en muchas ocasiones. Porque justamente pierden, porque todo se dialoga, todo se pacta, todo va cayendo en la pacificación, que ya va perdiendo una potencia de creación de belleza. Hay otro man que es Alessandro Barico, que tiene, hoy estoy como con Un referencias. montón, sí, bacanísimo. Alessandro Barico tiene un librito que se llama Homero Ilíada. Yo no sé si te lo he recomendado, creo No. que no te lo he recomendado. Y él hace una reescritura de la Ilíada, de hecho hizo una lectura por radio de la Ilíada, pero la Ilíada sacándole la parte en la que los dioses intervienen, o sea, dejándola solo como un fenómeno humano, porque la Ilíada está llena de intervenciones de los dioses para quién gana, quién pierde, quién se mueve, quién no se mueve, y mucho de la Ilíada se va en eso, que pasa de ser un librito cortico. Y al final de la Ilíada tiene un ensayo sobre la guerra, y en ese ensayo sobre la guerra dice que no se va a poder acabar la guerra mientras no se reconozca que la guerra es un infierno, pero un infierno bello. Y que mientras haya belleza en la guerra, la gente va a seguir yendo a la guerra porque la paz no aporta la belleza que aporta la guerra. No tiene sus emblemas, sus estallidos, sus arengas, todo eso es una experiencia bella que nos conmueve y que quizás todos queremos vivir en paz, pero no estamos dispuestos a renunciar a la belleza de la guerra. Brutal. Entonces creo que quizá lo mismo pasa con la monogamia y quizá lo mismo pasa con muchas repeticiones en la clínica. Es como, esto es muy doloroso, muy triste, yo debería vivir de otra manera, pero qué belleza. Y creo que la gente no reconoce esa belleza. Y ahí es donde yo te digo, creo que el psicoanálisis es una experiencia estética en tanto nos invita a pensar dónde más hay belleza, qué otra belleza se puede producir, qué otra vida es digna de ser considerada bella.
Sí, y sabes que para mí es como una novedad con lo que estamos hablando, como que emerja el carácter ominoso de la belleza. Te lo juro, nunca lo había visto. No estaba calculado. No, no estaba calculado. Y me parece muy pertinente porque uno haría como mal entonces en pensar la belleza como un bien moral, ¿me entiendes? Como algo a lo que habría que apuntar porque de algún modo está del lado del bien, no necesariamente. Dependerá mucho como de el punto en donde se le vea. Porque, por ejemplo, con Onfray, retomando pues ahí este libro de teoría del cuerpo enamorado. Ah, bueno, no, espérate. Porque ¿para qué nos vamos a ir a Onfray si tengo Una belleza. una belleza de Don Juan? Espérenme que un tantico nomás. Don Juan dice lo siguiente. ¿Quieres que nos comprometamos a permanecer con la primera mujer de la que quedamos prendados, que renunciemos al mundo por ella y que ya no tengamos ojos para nadie más? Bonito asunto, el de pretender ufanarse del falso honor de ser fiel, de sepultarse para siempre en una pasión y morir ya en la juventud para todas las demás beldades que pueden presentarse ante nuestra vida. No, no, la constancia solo es buena para los ridículos. Todas las beldades que remite a la belleza tienen derecho a fascinarnos, y la ventaja de haber sido conocida la primera no debe privar a las demás de las justas pretensiones que tienen. Todas ellas para nuestros corazones. Era muy charra. A mí la belleza me encanta donde quiera que la encuentro y cedo con facilidad a esa dulce violencia a la que nos arrastra. Al fin y al cabo, las inclinaciones nacientes tienen encantos inexplicables y todo el placer del amor estriba en el cambio. Esto está escrito como desde 1600. Y sí, 1665. Soy muy nerdo, weón, porque ya me había interesado por el año. Ya estabas ahí. Ya. Pero muy interesante me parece esta cuestión como de la dulce violencia a la que nos arrastra la belleza. Y creo que eso es como lo que quizás ya lo había leído, pero me suena como novedad en este momento. Es como que dependiendo del marco referencial, la belleza puede ser acogida y promovida y sí, según los ideales, pero hay otra belleza insurrecta que de algún modo viene a ser ominosa para ciertos sistemas. Y volviendo, porque no se me olvida la pregunta que me hiciste, hay una frase en el seminario 11 de Lacan que habla como de que sabemos que quienes nos consultan vienen quejándose del malestar que los habita y nosotros sabemos que allí donde se quejan gozan y que parte del trabajo del análisis es quitar el mal de más, ¿cierto? Y yo creo que ese mal de más quizás es abrir la posibilidad, como vos lo decías, estoy muy de acuerdo, como a otros, ¡Qué milagro! sí, a otros tipos de belleza que no impliquen un mal de más, ¿cierto? Pienso, por ejemplo, en los consumidores de sustancias, porque uno podría decir que mucho de lo que por la gente se queda ahí, no solamente es la sensación corporal, sino también una experiencia estética que pueden llegar a tener con eso. Te hablan de luces, te hablan de olores, te hablan de lo táctil, te hablan de las ideas que tienen, y mucho de eso engancha. Es que estoy pensando como si en parte el goce no es también como una suerte de adicción a cierto tipo de belleza. Que creo que por ahí la va. Uf, brutal. Entonces como que pienso que de todos modos hay cierto tipo de belleza que si vamos por esta vida sería como una violencia dulce, pero finalmente también en cierta medida autolesiva o autodestructiva. ¿Vos crees que hay belleza que no sea transgresiva? Y lo pregunto porque obviamente hay paisajes muy bellos, por ejemplo, o una frase como esta que traes de Don Juan, pero uno pensaría, ¿qué pasara si todos piensan como Don Juan? ¿Esa frase seguiría siendo bella en un mundo que todo el mundo piensa así? ¿O esa frase es bella porque todo el mundo
piensa lo contrario y anhela algo de eso. Y quizás lo mismo pasa con los bellos paisajes. Para quienes vivimos en la ciudad o en ciertos lugares, vamos a ellos y nos encontramos con esa belleza, pero que si uno se va a vivir a esos lugares, al cabo del tiempo, pierden la belleza y se tiene que transgredir algo y tiene que haber un efecto de transgresión para que vuelva ese efecto de sorpresa y de belleza que irrumpe. Hmm. Mira que estoy valorando mucho mi nerdura en este momento, porque lo que pasa es que yo anoto todas las frases que me gustan de los libros desde hace como 14 años, entonces, y de las conferencias, y resulta que fui a una conferencia el 18 de septiembre de 2019 de Inés Posada, que es una profe y una poeta de acá de Medellín, y la conferencia se llamaba La imaginación y la belleza. Y entonces tengo un montón de frases sobre esto que me parecieron brutales. Y dice, no pareciera ser como una cita de alguien, sino algo que ella dijo: la belleza como estallido, te toma por entero, te atraviesa, te comunica cosas. Nadie puede soportar por mucho tiempo la experiencia de lo absolutamente hermoso. Ujú. Entonces, podríamos pensar, con lo que vos estás diciendo, como si hubiera una suerte de domesticación de lo bello. Y creo que en los ideales de la época y de los ideales del yo, se trata como de crear ciertas imagos, ciertas identificaciones en donde se alcanzaría lo bello, ¿cierto? Pienso en la familia, en el modelo de familia Ujú. como tradicional, como con lo que nos venden apartamentos, ¿cierto? Ahora ya insertan perros, antes eran con niños, pero igual el sentido es el mismo, ¿cierto? Es como, vos cómprame este apartamento en esta unidad residencial porque vas a poder vivir esta vida hermosa. Siempre están sonriendo, siempre son todos puliditos, el perro es encantador o el niño es encantador, la familia está feliz, ¿cierto? Es como una belleza, a mi juicio, domesticada, que intenta entonces plantear como una suerte de ideal a la belleza a la que debemos acceder. Pero yo creo en esa otra que me parece como la más insurrecta, como dije ahora, que es esa belleza que queda al margen y de todos modos emerge como un acontecimiento que pone a tambalear como todos los cimientos de tu vida, ¿cierto? No, es que estamos con las referencias on fire, pero mira que Es que es un pienso, capítulo para la sí, belleza. no, pero mira que pienso mucho como en Kundera, en la insoportable levedad del ser, cuando él habla como de las múltiples mujeres con las que se metía Tomás y que había unas mujeres que particularmente lograban tocar la memoria poética Ujú. del hombre y que con esas algo pasaba muy distinto, ¿cierto? Y entonces, claro, a la luz de un matrimonio ya configurado, la emergencia de una mujer o de un hombre, el que sea, que finalmente llegue a incidir en esa memoria poética, es una belleza ominosa, ¿cierto? Pues porque es como que, ¿qué hago con eso? Es que escribe, me dedica canciones, me toma fotos o toma fotos y piensa en mí, es decir, como que ese carácter poético emerge también como algo bastante disidente, me parece. Y que requiere de esa disidencia. Estaba pensando en esa imagen que traes de la domesticación de la belleza, que al final se vuelve fea. O sea, como imagen ahí en el instante parece bello, pero pues por ejemplo uno piensa en Un mundo feliz de Aldous Huxley, que muestra la belleza ¿Cuántos de libros la vamos a felicidad. citar? Vamos con todo, van a ir a leer. Y cómo es esa felicidad llevada a tal punto que deja de ser bella. O sea, se vuelve una obligación. Y me preguntaba si la mayor fuente de fealdad no es querer hacer de la transgresión de la belleza ley. O sea, ponerla como la ley de vida, voy a vivir en ese estado permanentemente, porque ese estado es el bello y no me doy cuenta que ese estado es bello por su transgresión, no por Bueno, su llegó eternización. el momento, llegó el momento de hablar de aves. Que estaba pendiente. Estaba pendiente, Siempre ha pero estado pendiente. sí, pero bueno, para que entiendan el contexto es que me gustan mucho y me gusta mucho tomarles fotografías. Publico las fotos en Juanda López Fotos, por si quieren, Síganlo. eso, por si quieren ayudarme a volverme birdfluencer. Pero pensaba mucho entonces en eso, como que es como algo pues que se habla mucho
la libertad de las aves y su belleza. Yo siempre he pensado que eso es relativo, pues porque las aves no son libres, están condenadas a volar. Pero uno podría pensar como con lo que estamos diciendo, que es el momento en el que se intenta atrapar al ave y reducirle su libertad por querer sostener su belleza, inmediatamente se pierde. Es decir, es como otra imagen para lo que estás diciendo. Sí, claro, es que, pues vos me dirás, yo creo que vos has sentido igual la experiencia de la belleza en momentos como este, pero no sé si vos notarás diferencia. En sí es lo mismo, por ejemplo, ver una ave rara y que vos llevas mucho tiempo buscando porque sabes que está cebada en un lugar y que allá la vas a encontrar porque la tienen cebada, a encontrársela en el bosque, caminando y apareció. Es igual la experiencia de belleza o algo cambia ante ese, allá sé que lo voy a encontrar y listo, y ahí está. Y que quizá quien lo tiene cebado ya arma es negocio, arma otra vida alrededor de eso y que seguro le pierde la belleza a esa ave, algo. Sí, sí, sin duda cambia. Cambia mucho la experiencia, para mí no deja de ser bello, pero cambia sobre todo porque pierde el carácter de intempestivo, sorpresivo. Porque otra cosa es, yo creo que de las experiencias más bellas que yo tengo en el bosque, es cuando hay un término del inglés, lifer, ¿cierto? Que es como el momento en donde en tus registros individuales vos encontrás algo que nunca habías encontrado. Es cuando Ash ve un nuevo Pokémon. Cuando Ash ve un nuevo Pokémon. Pero entonces yo diferenciaría los tipos de lifer, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pasa que puede que vos ya conozcas de una especie, pues porque hace parte de folletos o hace parte de distribución, pues como de publicidad o lo que sea, o la ves en Instagram y ahí pierde el carácter sorpresivo, es decir, uy, qué brutal. Pero cuando te la encontrás en el bosque, es como, yo ya sabía de tu existencia. Pero David, lo que es encontrarse un animal al cual vos no le tenés nombre, al cual vos no le tenés, no lo tenías ni siquiera como un objetivo, y se te aparece ahí, y vos tenés como esa experiencia de no puedo nombrarte, no sé cómo te llamas, y sin embargo quedas como afectado, porque por lo menos a mí me afecta en el cuerpo, es como una sensación absolutamente hermosa, weón. Es que se vuelve como hasta intraducible por ser tan sensitiva. Y entonces para mí ese tipo de lifer es el mejor. Es decir, como yo no sabía nada y de igual modo me lo encuentro. Entonces sí cambia. Creo que retomando ahí el punto es como que para mí la experiencia de belleza más intensa es el momento en donde se rompen todas las categorías porque no hay ninguna finalmente para poder nombrar el acontecimiento. David, esto está brutal. Sí, no, esto está brutal, pero porque las hay. O sea, porque tenés un montón de categorías que han regido todo, que son lo que guía tu caminar en el bosque y dan algo, las rompe. Pero algo que vos sabes que tiene que ver con las categorías. Y sí. ¿Cierto? Pues porque creo que la belleza de eso está en que se inserta y no se inserta. Ajá. Como que se deja capturar y se escapa al mismo tiempo. Porque creo que eso es lo que hace un análisis. O sea, uno irá a encontrar los lifers de su vida. Eso que irrumpe con todo y es como, esto estaba acá, en mis palabras, surgió un corte, yo no lo había visto. Y esto no tiene que ver con cómo yo pensaba que vivía, pero eso estaba en mí y de la nada eso cambia todo. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Espectacular, muchachos. No, había que esperar esto de este capítulo. Sí, no. Yo espero que lo hayan disfrutado porque acá comenzamos muy bueno. Brutal. No, precioso. Gracias. Sí, síganos en todas partes. Y en las fotos del que son muy bellas. Psicoanálisis para no todos.